Radio Pasión US y el respaldo de la Global Coaching Federation junto a Mujeres Líderes de Perú y la Cámara Internacional de Conferencistas Capítulo Brasil presentan Abriendo Puertas con Nélida, en donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización, con su locutora Nélida Núñez, desde Miami, Florida, seduciendo tus sentidos. Cuando hablamos de la Cámara Internacional de Conferencistas, estamos hablando de un club. Sí, de un club de alianzas profesionales que fue fundado en el año 2014. Y hoy estamos sumamente felices porque tenemos en nuestro programa Abriendo Puertas al fundador de la Cámara Internacional de Conferencistas. Esta Cámara Internacional de Conferencistas trae una cantidad de personas sumamente preparadas que ustedes no tienen la menor idea. Y hoy vamos a tratar un tema que lo vamos a vincular con lo que es la oratoria y la comunicación. Hoy vamos a experimentar lo que son esas relaciones auténticas relacionadas con la oratoria y la comunicación. Bienvenido al doctor Carlos de la Rosa Vidal, un personaje muy especial y nos sentimos sumamente honrados de tenerlo aquí en Abriendo Puertas con Nélida. Muchísimas gracias, estimada Nélida. Un saludo y un abrazo fraterno desde Lima, Perú. Encantado de compartir esta fecha contigo, ya que nos comentabas que por esta temporada están de aniversario en Abriendo Puertas. Gracias. Sí, este es nuestro mes aniversario, doctor Carlos. Este es un mes muy importante para nosotros. Desde que comenzamos hemos avanzado con mucho esfuerzo, mucho amor y mucha aceptación de las personas en el mundo entero. Como les estaba comentando al comienzo, queríamos vincular un poco lo que era la Cámara de Conferencistas. Doctor Carlos, abra la puerta al conocimiento de lo que es la Cámara Internacional y de dónde nace esa idea para usted crearla como fundador. Bien, siempre me ha encantado estudiar y pertenecer a grupos. Desde adolescente recuerdo que siempre la madre está ahí para empujarte y inspirar a que uno pueda estar en espacios de grupos, de personas con las cuales uno puede aprender muchísimo en diversos temas. Y luego en tiempos universitarios también formé y conformé parte de grupos. Y una experiencia importante previo a la creación de la Cámara de Conferencistas fue la creación en el año 2011 de una comunidad que se denominó FARC Internacional. Llegamos a ser 35 conferencistas de 5 países, jóvenes entre 25 a 35 años, en donde nos retroalimentábamos como comunidad de aprendizaje para despegar nuestras carreras, ¿no? Haciendo eventos juntos, viajando, escribiendo libros juntos. Eso fue el primer intento de hacer una comunidad internacional. Luego le dijimos adiós a ese proyecto FARC Internacional en el 2013, pero sin duda a mí me quedó muchísimo el tema de la idea. Y la Cámara Internacional de Conferencistas como proyecto nació en el 2012, como proyecto. En el encuentro con mi hermano Amadeo, que era un experto en ventas, en el 2014 tomamos la decisión de darle empuje a este proyecto de la Cámara Internacional de Conferencistas y establecimos la fecha de fundación, que fue el 10 de octubre del 2014. Las relaciones son la base de todo lo que es el entorno de la humanidad. Cuando hablamos de experimentar relaciones auténticas, que es el tema que hoy trae Abriendo Puertas con Nélida, que se transmite a través de Radio Pasión US, la Global Coaching Federation, nos respalda la Red de Mujeres de Perú y también
Estamos transmitiendo por nuestro canal Abriendo Puertas con Nélida. Antes de entrarnos en este tema, como es las relaciones auténticas, a lo largo de su vida, doctor Carlos, ¿qué tipo de relaciones ha tenido de manera auténtica que le permita combinar lo que es la oratoria y la comunicación en sí, de acuerdo a esa experiencia que usted ha vivido, que nos pueda contar un poco sobre eso? Siempre hay que partir de casa. Son incontables y muy nutritivas los recuerdos que tengo de la infancia y la adolescencia en las sobremesas, en donde uno podía escuchar a la familia, la historia familiar, las grandes anécdotas de la familia, eh, como narraciones, ¿no? Pero de historias reales, de los miembros de una familia en la que uno pues los ve mayores y de pronto son tus abuelos, son tus tíos, son tus padres. Entonces yo creo que las sobremesas y mi relación con la familia han sido fundamentales para mi propia evolución personal y el desarrollo de mi carrera como formador. Partiendo por allí, y luego siempre me ha encantado el formar parte de grupos, como le decía hace un minuto, el de poder escuchar. Me formé como comunicador, como periodista, entonces lo primero que tengo que hacer es escuchar y preguntar. Entonces, creo que no solamente la familia ha sido fundamental para mí, sino mi curiosidad por el acercarme a escuchar la experiencia de otros. Allí donde yo iba siempre era el menor, ahora ya no. Sí, allí donde iba era el menor siempre. Y me ha encantado siempre rodearme de mentores con larguísima trayectoria y muchísimos años, tanto de experiencia de vida, profesional o de negocio, ¿no? Entre ellos, mi mentor Alberto Vargas Rojas, que ha sido y es docente en universidades, capacitador a nivel nacional en el Perú. Para mí, uno de los mejores capacitadores en el ámbito comercial, con más de 55 años de experiencia. Imagínate entonces que alguien te diga cómo era la capacitación empresarial hace 55 años, cómo lo era en los tiempos del 70, 80, en los 90, cómo es en la evolución de estos tiempos del Internet y la era de la información. Él ha vivido todas esas etapas y saca sus conclusiones que únicamente pueden compartirse en un café y ni siquiera en un diplomado, certificación o universidad, ¿no? Sino en una conversación. Eso es realmente extraer la experiencia de vida de la gente a través de las conversaciones. Cuando hablamos de la oratoria como tal, una persona quiere convertirse en un orador profesional. Ah, yo decidí, voy a serme orador. ¿Qué debería tener como mínimo dentro de sus necesidades o vamos a llamar sus requisitos para poder convertirse en un orador profesional? Has dicho, mencionado una palabra clave, orador profesional, lo vamos a poner allí en negritas, profesional. Y es que vivimos en unos tiempos en donde hemos asumido un derecho de que como tenemos acceso a las redes sociales, acceso a los medios digitales, entonces, ok, tenemos derecho a comunicar, no importando si tenemos o no fundamento. Para ser realmente profesional, uno tiene que practicar hábitos de trabajo. Y un formador, y sobre todo un orador, tiene que practicar hábitos de estudio. Tiene que tener una disciplina de trabajo, una disciplina de formación. Y allí yo sugeriría siempre a aquel que quiera convertirse en orador profesional, el de crear cursos para sí mismo. Usted puede comprar un curso ahora, digital, grabado, presencial, diplomado, maestría. Usted puede comprar, pero además de los cursos que otros preparan, creo que el formador también debe prepararse cursos propios. Al empezar el año, yo decido crearme un curso. Por ejemplo, me puede interesar el tema de la innovación humana. Entonces, durante todo este año, voy a dedicarme a estudiar sobre el tema de innovación desde el campo de la empresa,
desde la ética, intentando abrirme un campo en lo que es el tema de la innovación humana, asociando el tema de la calidad humana, eh, la ética personal, la evolución personal, la transformación, la ingeniería personal, la innovación humana. Entonces es crearme también cursos, porque tengo que estar en permanente estudio. ¿Cuáles son los hábitos de estudio del formador? Siempre hay que preguntarnos eso. Yo se los pregunto a los colegas, ¿no? A los que tienen sobre todo amplia trayectoria, esos coaches que han publicado 4 o 5 libros y que son el canon ya del marco teórico del coaching, de la capacitación. Me interesa muchísimo conocer cuáles son sus hábitos de estudio, sus hábitos de trabajo. También, además, cuáles son sus métodos de marketing, porque es importante. Puede uno saber muchísimo, pero si no eh, tiene un equipo o conoce él mismo herramientas para brandear su trabajo, entonces eso solamente se puede quedar en ser un buen estudiante, pero también hay que ser un buen transmisor, ¿no? Aprendo, trabajo, produzco resultados en mí y más auténtico el orador profesional será aquel que lo que está proponiendo es porque lo ha estudiado, lo ha trabajado. En una ocasión escuché en una entrevista a Marco Aurelio de Negri, que es un intelectual peruano muy, muy valorado y respetado intelectual, ya fallecido, y él precisamente refería en esa ocasión que aquel que quiera hablar o quiera asumir su derecho a hablar es porque ha tenido la obligación de investigar, de Eso, trabajar. eso forma parte de muchos de los hábitos que nosotros como oradores debemos tener. ¿Cuál es uno de los hábitos que yo sé que debe estar en la lista del doctor Carlos de la Rosa? Y es lo que tiene que ver con la lectura. ¿Cuánto tiempo Carlos de la Rosa aplica a ese hábito de lectura diario? Yo divido mi día en 5 áreas importantes. Mis horas de despierto las divido en 5 áreas. Una área precisamente es el área del estudio y la lectura, ¿no? Y le dedico unas ciertas horas. En ocasiones, obviamente, hay uno que está viajando y se encuentra en semanas intensas de actividades, obviamente lee menos o ese día no lee, pero yo siempre prefiero tener ese esquema de dividido mi vida, mi día en 5 áreas, ¿no? Un área importante para el trabajo, para atender mis proyectos, atender a mis socios, atender a los clientes, atender a mi equipo de trabajo. Otra área importante que es el tema de las familias. Hay que abrir allí siempre un espacio. Y si estás lejos, pues igual ese espacio siempre está presente porque hay que comunicarse, una llamada, un mensaje de voz, un mensaje de video, en fin. Y otro ámbito importante para la escritura. Antes de orador me considero escritor, por eso esa área es muy importante. Y la lectura ocupa un lugar privilegiado. Yo sigo la premisa de Borges cuando él decía que no se preciaba tanto de lo que había escrito, sino más que todo de lo que había leído. Y en las palabras también del intelectual peruano Marco Aurelio de Negri, él decía que se debe leer por lo menos 4 horas, aquel que está obviamente en el mundo intelectual, ¿no? En el mundo intelectual. Pero sí, sí, reserva un tiempo importante. Hay ocasiones en que solamente me dedico a leer. A veces hay días en donde puede ser un sábado o un domingo, en donde luego de actividades familiares lo dedico todo el día a estar leyendo. Estoy leyendo 8 horas y no me canso. Hay otros días que puedo estar leyendo 2 horas, 3 horas, pero siempre estar leyendo. Yo lo que hago es tener un registro de lecturas y un cuaderno de lectura, un registro de lecturas que tengo desde el año 2004 y tengo registrados todos los libros que he leído desde esa fecha. Wow. Entonces, puedo regresar a ese registro, que son varias páginas, y ver que en junio del 2000 tanto estuve en tal lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese libro me recuerda ese momento. Y porque además un libro del cual no hemos extraído, como con bisturí en mano, no hemos extraído lo mejor de ese libro. Entonces es un libro que pues a los 6 meses uno se va a olvidar completamente. Por eso siempre hay que estar con un cuaderno de lectura, ¿no? ¿Cuándo empecé a leer este libro? ¿Cuándo lo terminé? ¿Cuáles fueron las ideas principales?
qué frases me despertó el libro. Y al final del libro, la última página, yo elaboro mi propio índice. Cada libro tiene su índice, pero al final de la página de todo libro que leo, yo coloco mi propio índice. Es decir, si en la página 16 yo encontré una frase poderosa, una idea, un concepto, una historia, un dato estadístico, en la última página del libro coloco índice, página 16, página 25, página 35, así inmediatamente luego de terminar el libro ubico estas páginas y pues extraigo la información más importante para mi cuaderno de lecturas. Ese ¿Cuánto es, hay que leer? Todo es- lo que usted quiera aprender. eso forma parte del tipo de lectura que usted sacó a través de ese libro. Cuando nosotros nos dedicamos a esto de la oratoria, las convenciones, usted tiene una amplia trayectoria al respecto. ¿Cómo encuentra Carlos de la Rosa un tema interesante? Hay tanta tecnología y tanto cambio actualmente. ¿Cómo está combinando todo esto de la era digital, de la inteligencia artificial y todo eso con toda esta maquinaria que usted ya viene trabajando? ¿Cómo encontrar un tema interesante? Bien, usted le preguntaba, yo siempre a mis profesores en la universidad, ¿no? ¿Cómo encontrar temas para tesis? Y ahora recuerdo, hace unos días, exactamente el día martes, ¿no? Conversaba con un colega de México y él me decía que había escrito un artículo, yo le entregué un reconocimiento el año pasado en Ciudad de México, y él me decía, acabo de escribir, redactar una investigación que tiene que ver con los reconocimientos en tiempos de pospandemia. La importancia de los reconocimientos a los profesionales de alto perfil en tiempos de pandemia. Algo parecido es el título de su investigación, artículo que publicará en breve y que me ha prometido enviarme una copia. Entonces yo le pregunté, ¿no? ¿Y cómo usted encontró este tema que a mí no se me hubiera ocurrido? ¿No? Él es un académico, a mí no se me hubiera ocurrido, claro, él como académico, él dice, es que me ayudó algo importante. Hay un reconocimiento que entregamos en la Cámara que tiene por nombre Gran Maestro Internacional y en una de las condiciones de la entrega de este premio, pues está la redacción de un discurso de orden, ¿no? Un promedio de 3, 4 o más páginas si así lo desea el premiado. Entonces él hizo un espectacular discurso escrito. Claro, los discursos de orden siempre son escritos, ¿no? Entonces hizo una muy poderosa eh, narración de su historia profesional y me comentaba que él se inspiró en la redacción de esta historia y en la entrega misma del reconocimiento y enfocándose en lo que han dicho quizás otras personas o estudiosos sobre el tema del reconocimiento, no solamente el reconocimiento personal, sino el reconocimiento en el ámbito académico, en el ámbito profesional. Y él, por lo que siento, ¿no? Ha encontrado en su labor académica, en la premiación, en la escritura, una relación importante para encontrar este tema, ¿no? La importancia del reconocimiento en tiempo post-pandemia. Y él ha preparado, me comenta, una conferencia precisamente de esta investigación. Lo que han dicho otros autores también sobre el reconocimiento, el mismo hecho de él ser reconocido y el hecho de escribir sobre el- lo que le despierta, pues ese reconocimiento que recibió. En fin, yo creo que encontrar temas es precisamente la conjunción no solamente de las lecturas, sino de los hechos cotidianos, de los hechos personales. Em, Hace mucho tiempo vi una película, seguramente tú habrás oído hablar de la película El efecto mariposa, y también, claro, de la teoría del efecto mariposa. Entonces a mí se me ocurrió escribir un artículo relacionado a los cambios o a los hechos que impactan sí o sí en la vida personal y de todos los que nos rodean, ¿no? Entonces siempre uno va a encontrar temas desde las lecturas, desde los hechos cotidianos, desde las conversaciones, desde los hechos históricos.
desde los cuentos. Yo creo, ahora, conversando con el colega que ha hecho esta investigación, creo que toda duda, toda pregunta nos puede llevar a tener un tema. Y por más que pensamos que sea extraño o pequeño o muy alejado de nosotros, pudiera convertirse, si profundizamos en el tema, en un buen discurso, en una buena conferencia. Excelente, eso nos ayuda a todos a entender de que de cualquier cosa también podemos sacar un tema, pero lo importante es tener ese conocimiento, llevar a cabo un tema que realmente acapare la atención, que sea interesante, que motive a las personas a decir, wow, me interesa, quiero seguir leyendo. De la experiencia que usted ha tenido, ¿cómo eso ha permitido ayudar a las personas en esas relaciones auténticas a través de esa oratoria? Y para mí, mire, la oratoria es el arte de hablar en público y la conversación es el arte de hablar en privado. Y creo que en la relación que tenemos con todas las personas, no hay nada más valioso que conversar. Uno es hablar en voz alta ante muchas personas y lo otro es hablar con un grupo pequeño de personas. Y es porque a través de la palabra es que transmitimos la cultura, transmitimos las vivencias, nuestras historias, transmitimos los conocimientos. Entonces, qué valioso es tanto la conversación y la oratoria para transmitir de generación en generación, de grupos a grupos, de culturas a culturas, de países a países, para transmitir aquello que somos, quienes somos, ¿no? Porque somos el resumen o el compendio de todo lo que nos ha ocurrido, de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos experimentado y hasta de lo que no hemos experimentado, porque también forma parte del conjunto de aquello que hemos pensado, pero que no ocurrió. Entonces, para mí es vital el tema del hablar, porque es transmitir, ¿no? Y también hay que tener siempre mucha ética, el saber qué decimos y el saber cómo escuchamos. Porque a veces en una conversación, cuando alguien está muy triste y está contándole sus penas a alguien, un amigo a otro, y si el amigo no sabe escuchar, no escucha compasivamente, simplemente va a querer darle un golpe en el pecho para que despierte, y no sabe que las personas, pues a veces tenemos derecho a sufrir porque a veces no sabemos cómo salir tan rápido del hoyo en el que parece que nos estamos hundiendo. Tenemos derecho también a llorar y como también tenemos derecho a reír como locos sin ningún motivo, pero lo importante es el aprender a transmitir y el aprender a recibir y a ver cómo recibimos también, el tener la oportunidad de hablar, sin embargo, también hablar con ética. Hay quienes hablan con groserías, tanto en conversaciones como en público. Am, las palabras también tienen frecuencia vibratoria. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad de cuál es nuestra intención comunicativa. No se trata solo de hacer despertar a las personas y con cualquier método, sino hacer pensar, hacer reflexionar. Por eso dicen que los cuentos se han escrito para que los niños duerman y para que los adultos despierten. Eso dice un autor. Interesantísimo. Al hablar o hacer eso que estamos conversando. Una persona que tenga una oratoria no necesariamente comunica, ¿correcto? Exacto, exacto. Porque un orador quizá tenga solo la intención de informar, pero la comunicación significa también comprensión y significa que el otro realmente pudo obtener, recibir la información que se esperaba, ¿no? Y Aquí que hay una respuesta. hemos fusionado algunos aspectos tan importantes como son el hábito de la lectura, el hábito
comunicar, el hábito de tener la creación de temas interesantes para las personas que quieran convertirse en profesionalmente oradores. Un consejo que usted considera que es, bueno, imposible de dejarlo a un lado para que una persona pueda convertirse en ese orador profesional. No, buenísimo, sí. Primero el fundamento y luego la práctica. El fundamento es lograr claridad. Claridad en el contenido. Y la claridad en el contenido solamente lo vamos a lograr con el estudio, la lectura, pero fundamentalmente con la escritura. Un orador que no escriba se percibe. Se percibe aquel orador que no escribe, que solamente habla porque leyó, habla porque le contaron, habla porque escuchó, y no porque ha rumiado la información, ¿no? Escribir es regurgitar. Escribir es tener toda la materia prima de la información y luego pues armar todo un edificio de contenido. Entonces, solamente podemos lograr claridad de contenido mediante la escritura. Luego, claridad también en la expresión. Qué importante es que un orador tenga una buena dicción, que se le entiendan las palabras, las vocales y las consonantes. Y un tercer punto es el tema de lograr claridad en la estructura, en el orden en que presenta sus ideas. Eso es fundamental, ¿no? La claridad en la estructura. Porque si vamos a hablar de mil cosas, no habrá claridad de estructura, habrá claridad por segmento, pero no claridad en el global del discurso. Excelente. Cuando nosotros estamos formándonos, se lleva un patrón de la secuencia para cumplir ese aprendizaje, para llegar a esa meta final de, vamos a llamar, de una clase de Master Speaker que normalmente nosotros vivimos en la cámara. Si una persona quisiera formarse, como orador, porque son muchas las técnicas, son muchos los métodos de aprender. ¿Qué nos podría decir el doctor Carlos? ¿Qué es su primer paso? Bien, y le comentaba que en la Cámara Internacional de Conferencistas, en las certificaciones, tenemos partes teóricas, los fundamentos, lo que la experiencia de los conferencistas ha dictado a lo largo de los años, y además también someter a rigurosas prácticas a los que ingresan a las certificaciones con el fin de que puedan pues subir un peldaño más en el profesionalismo de sus presentaciones. Y por eso es una experiencia maravillosa estar junto con los pares, aprendiendo tanto de los formadores, de los mentores de las certificaciones, como de los compañeros. Nuestro proceso es hermoso y cada día se involucran muchas personas profesionales de diferentes aspectos. Hemos hablado con periodistas, como dice el doctor Carlos, coach, mentores, profesionales, doctores, porque todos tenemos en común la intención de entregar desde nuestro espacio lo mejor a través de esta oratoria, a través de este mensaje directo con una estructura correcta, profesional. Y la cámara te va formando y te va dando peldaños para que vayas siendo cada día mejor dentro del rublo de lo que tiene que ver la cámara como formadores profesionales. De acuerdo a su experiencia durante todos estos años, ¿cuál ha sido el mejor regalo que usted ha recibido con ese servicio de ayuda a la comunidad? En una ocasión, en el 2009, me invitaron a impartir un pequeño taller de 4 horas y me dijeron, ¿no?, que a este taller iban a asistir unas 50 personas que estaban con tratamiento de tuberculosis, ¿no? Y me dijeron, ¿no? Ellos son el tratamiento MDR con 3 cruces. Eso quiere decir que un nivel bastante avanzado de Bastante la avanzado. enfermedad. Y me dijeron ellos ya, en estos momentos que van a asistir al taller, ellos ya no contagian, ¿eh? Así que para que esté tranquilo, señor Carlos, ellos ya no contagian. Y
me mostraron todavía, ¿no? Mira, exámenes por si acaso, señor. Yo le dije, yo encantado de compartir con gente que está saliendo de enfermedad. Era una ONG que estaba apoyando a un grupo de emprendedores que salían de la enfermedad, porque son tratamientos de año y medio, ¿no? Año y medio, en algunos casos 2 años o más. Entonces, eh, 4 años después de la charla, que fue maravillosa, me encantó muchísimo dar la charla. 4 años después yo recibo un correo electrónico de una dama que me escribe y me dice, seguramente no se acuerda de mí, mi nombre es tal, yo estuve en la charla tal, eh, pero algo que nunca olvidé. Y la única frase que me recuerdo de su charla, señor de la Rosa, pero es lo que me ha levantado en estos años y me cuenta, ¿no? Cuenta que le iba muy bien y me comentó de que la frase que nunca había olvidado fue la frase de que hemos nacido con la victoria incorporada, que es el título de una de mis charlas, es la premisa con la que desarrollo una charla ya antigua mía, que hemos nacido con la victoria incorporada. Y para mí fue emocionante, fue maravilloso. Lo recibí más o menos en el año 2013 y lo recibí exactamente a días antes de hacer mi primer viaje internacional, pagado en miles de dólares. Yo me iba a Colombia. Y fue emocionante, fue maravilloso cuando uno dice finalmente, wow, en unas ocasiones uno como formador, como conferencista, también se ha dicho a sí mismo, he dejado una conferencia, espero que haya dejado el corazón y que a alguien le haya gustado, o un taller, pero que alguien te recuerde muchísimos años después y que haya conseguido tu correo por allí, por las redes, te haya buscado para escribirte y decirte gracias, un sonoro gracias, o un gracias que suena a abrazo, aunque solamente sea algo que lees en digital, pues eso te llena de satisfacciones muy grandes, muy, muy grandes, y eso a mí me llenó muchísimo de gratitud y, y encuentro con la misión que me he dado, ¿no? Esa vocación humana que me he entregado, que descubrí y que previo a un gran viaje internacional que tuve, mi primer viaje internacional que fue a Colombia. Entonces sí, fue maravilloso leer ese correo, una gran satisfacción. La transformación de un ser humano a partir del servicio deja mucho en los corazones y realmente es un pago que no tiene precio en la transformación de un ser humano y más en condiciones como las que usted está narrando en este momento, es una satisfacción maravillosa. Realmente yo he aprendido y he vivido muchas experiencias de ese tipo y me considero sumamente pagada al recibir un tipo de mensaje de este tipo o un mensaje con ese calor humano, no importa si no es en presencia, sino de manera virtual. Es para mí un placer el tenerlo aquí en este momento dando y entregando de una manera sencilla, sincera, un poco de todo eso que sabe de manera maravillosa de toda su experiencia durante todos esos años. Cuando yo escuché hablar de la Cámara Internacional de Conferencistas, yo sentía que eso era para mí algo que yo no lo iba a poder alcanzar. Pero el hecho de uno proponérselo y todo funciona de una manera tan sencilla, fue llegando a mi vida esta conexión y ahora estamos formando parte de la Cámara. Yo invito a las personas a informarse, invito a las personas a investigar acerca de todas las bondades que la Cámara Internacional puede entregar en tu país, porque somos internacionales. Hay personas de todas partes. Hace poco el doctor Carlos puso un reto donde el equipo completo se abalanzó a cumplir ese reto para lograr llegar más lejos. Y yo me siento muy orgullosa de pertenecer, me siento honrada de estar aquí, de compartir con ellos todo lo que nos entregan. Y bueno, doctor Carlos, le dejo los micrófonos para que se despida de la manera que usted solo sabe hacer. Gracias, gracias, millonarias, por la invitación. Y no olvidar que la mayor gloria siempre es el servicio.
que las grandes satisfacciones y la verdadera vocación humana se encuentra en el servicio, que se puede expresar en diferentes tareas, talentos, oficios, habilidades, profesiones. Y creo que realmente cada profesión, aunque no lo parezca, forma parte de la vocación humana. Aquel que coloca un foco a 500 metros de altura, sabe que está sirviendo a otros más. Cada noche, uno en la tranquilidad de la oscuridad, en la tranquilidad de la noche, poco antes de dormir, uno tiene que saberse que aunque no sea perfecto, al menos ha avanzado un poco más en el ser cada vez menos incompetente en la comprensión de las personas, pero habiéndolos ayudado un poquito. No con palabras, no con afán de ser salvador, ni con afán de ser superior, sino con el que haber ayudado a alguien a tener un poquito un mejor día y luego irse a descansar. Irse a descansar porque algún día vamos a cerrar los ojos. No importa, imperfectos, pero colaboradores. Excelente. Muchas gracias por esas palabras. Y bueno, a ti te recuerdo suscribirte a nuestro canal, hacer algún comentario de qué te ha parecido esta entrevista con nuestro fundador y nos vemos en nuestra próxima entrega. Sí, Chao, sí. chao. Gracias. Gracias por acompañarnos en este programa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, comenta, estaremos encantados de leerte en los comentarios y también de responder todas tus inquietudes. Y recuerda que lo bueno se comparte. Si este programa edificó tu vida, compártelo con todo el que respire. Ten presente que tú puedes hacer eco de este mensaje. Nos vemos en nuestro próximo programa.